¿Cómo empieza tu proceso en el camino del activismo relacionado a la gordofobia y a los cuerpos en general? Empieza en verdad no con un blog, no, Ujú, empieza con un momento de mi vida. O sea, no me había dado cuenta la medida en que mi odio hacia mí misma se había convertido en un problema para mí en muchos niveles. ujú, Entonces, yo empiezo a ir a terapia psicológica, y curiosamente no hablo del tema de mi odio por mi cuerpo, sino casi como pasado un buen rato de terapia y lo menciono, ¿no? Como ujú, menciono, y bueno, mi cuerpo es algo que no me gusta, ¿no? Y mi psicólogo como que empieza a indagar en eso, pero luego no vuelve el tema, sino hasta como un par de años después que cambio de psicóloga ujú. y me atiende una persona que conocía de la gordofobia, conocía el fenómeno, ¿no? Y le dan nombre a lo que me pasa a mí. O sea, Ya. yo por fin, cuando ella me dice, esto se llama gordofobia, y me empieza a listar una serie de cosas que yo pensé que nada más me habían pasado a mí, y me doy cuenta que hay todo un campo incluso de estudio del tema, ¿no? Ujú, Mi curiosidad antropológica aumenta claro. muchísimo. Y claro, de hecho, eso algo que me alentó a ser la persona que me atendía en ese momento fue crear el blog, ¿no? Ya. A escribir sobre el tema, me recomendó mucho escribir, me recomendó otras cosas, ¿no? Como cantar, hacer cosas artísticas, ¿no? Pero a mí siempre me gusta escribir, Ujú, entonces dije, ya, un blog, ¿por qué no? Este, pero me da miedo al inicio, porque yo digo, voy a hablar de una cosa un poco fea, ¿no? Que es como me odio o me he odiado, y mi respuesta a eso no ha sido me voy a hacer el bypass, ¿no? Sino como maldito sistema que me has hecho, ¿no? claro. La bitácora nace de un pozo mío, ¿no? Entonces, al comienzo no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Como que lanzaba posts de como momentos o pensamientos, incluso sacaba como notitas sobre diosas o cantantes que me gustaban, ¿no? Y luego ya en pandemia le doy o sea, como que empieza a cobrar fuerza porque comienza el tema de todos los gordos se van a morir, ¿no? Los que son gordos son más propensos a morirse, Mm, ¿no? Y comienzan las ansiedades, comienza el estrés, y nace Proyecto Gorde, ¿no? ujú. Y desde ahí para adelante ya han sido proyectos. Igual el año pasado fue un año muy duro, y este año estoy en este nuevo trabajo que te comentaba antes de que Ujú. comenzaras a grabar, y muchas cosas en mi vida están cambiando, entonces estoy como también como muy en cómo hago para estar presente, Ujú. atender el blog, pero con todo esto otro encima, ¿no? Entonces el proyecto ha sido largo, pero largo, o sea, si tú me dices cuándo empezó este proyecto, el 5 de julio de 1987, o sea, ese día empezó Pitágora de una gorda, ¿no? Ujú. Y claro, pero la aparición del tema públicamente Ujú. el 2019, ¿no? El Ujú. En mí, 2019, de mi blog. claro. Pero Ujú. entonces, claro, porque finalmente al abrir una cuenta en Instagram que puede ver la X gente, es que sin querer queriendo un poco empieza tu activismo, ¿verdad? Pero, Claro, o sea, o tú sea, quieres votar estos sentimientos que tenías a raíz de que tu psicólogo o psicóloga, no sé quién era, psicóloga creo, ¿no? ujú, Te lo sí, recomienda, pero también creo que, o sea, imagínate, si tú hablas en el 2019, la cuenta en sí ha crecido un montón, ¿no? Y tú crees, o sea, ¿en qué momento ha dado ese crecimiento? O sea, tú notas en algún momento que ha habido ese crecimiento de que, ay, tenía X número de seguidores y ahora tengo
de pronto han venido a mí como que muchos más. O sea, ¿ha habido un Ujú. corte que te has podido dar cuenta o no? Claro, cuando llega Proyecto Gorde 2020, ¿no? Ya. Ahí ya la cosa crece, ¿no? Y ahora, igual yo siento que no he crecido tanto a comparación de otras cuentas, ¿no? Porque, claro, porque mi enfoque sobre mi activismo es otro, ¿no? Aparte que no tengo mucho tiempo como Ujú, para poder hacer todo lo que yo quisiera hacer con la página. eh, para mí sigue siendo algo muy personal. Es bien ujú, extraño, ¿ya? Es como, yo sé que ya no lo ves, pero para mí sigue siendo como algo muy personal, ¿no? Como que te voy, o sea, es muy de, depende mucho también en qué momento me encuentro yo que nacen las cosas de la bitácora, ¿no? ujú. Entonces, creo que cuando tienes otro enfoque de tu blog, no, pues, o sea, tienes un cronograma y tienes posts y contratas a alguien que te ayude, Claro. pero yo aún no hago eso, ¿no? Ujú. Lo que ofrezco es como, la verdad que ofrezco mucha sinceridad, o Sí, sea, claro. ofrezco mucha verdad en ese blog, ¿no? Entonces, creo que crece cuando la gente, además de la verdad, recibe info, pero Ujú, info que además no encuentras en otras cuentas peruanas, ojo, porque las encuentras en un montón de otras cuentas mexicanas, colombianas, ujú, estadounidenses, inglesas, argentinas, brasileras, pero blogs peruanos, no, ujú. no, Y- no. y- Entonces, encuentras, sí, body positive, violencia de género, sí, encuentras relacionados, ¿no? ujú. Pero lo que yo comparto lo leo en blogs de otros países. ¿Y tú crees que hay algo detrás de, o sea, que acá no hay tantas de estas cuentas o la gente no se lanza a hablar de esto tan abiertamente? Ujú. ¿Tú crees que hay algo detrás no solamente por el lado de una persona que quiere abrir una cuenta relacionada a este tema, sino también de repente por los posibles seguidores que pueda tener esta cuenta? Ujú. Ya tu cabeza Sí, antropológica, ¿qué te puede decir? o sea, mira, yo la verdad que te voy a ser bien honesta, de estos temas en Perú creo que se ha investigado muy poco. O sea, sí hay cosas hechas, hay gente peruana que sé que investiga el tema, ¿no? Tal vez no acá, pero lo investiga, ¿no? Activistas que de alguna manera lo han hecho, ¿no? Como por ejemplo Orlando Sosa, ¿no? Ujú, Él, que de hecho empieza un poco con el tema aquí, ¿no? ujú, Entonces, pero creo que no hay más porque es un tipo de discriminación como realmente muy invisibilizado en el Perú. No, ujú, y además negado, ¿no? Como que no, es mentira, no, sí te vas a morir porque a mí mi doctor me ha dicho, o sea, es como mucha la negación, ¿no? ujú, Y bueno, y otras razones que yo espero que cuando pueda tenga tiempo y recursos para indagar más en eso, ¿no? Porque yo también creo que tiene que ver un poco con esta noción de cómo o sea, cómo se construye no, nuestra autoestima, ¿no? En un país tan violento como este, tan machista, ¿no? ujú, Es muy difícil como sacarte de la mente cosas como tú tienes que estar regia, y ujú, ser regia es estar delgada, ¿no? O sea, yo me he sorprendido incluso cómo cala este discurso nacional, ¿no? O sea, nacional, como hegemónico, más que ujú, nacional, ujú. incluso en contextos amazónicos, que es donde yo trabajo, ¿no? Ajá, Mujeres que están constantemente haciendo dieta, pero que lo que para ellas es hacer dieta, yo leo como que no comen, ¿no? ya, claro. O, por ejemplo, no, mujeres en comunidades indígenas que dicen, ah, yo también quiero bajar de peso, no voy a comer arroz ni yuca y comen solo el pescado, cosas así, Claro. ¿no? Ujú, Y que tú dices como, wow, qué loco, ¿no? Porque, o sea, si de por sí ya no hay mucho en términos de nutrientes que consumir en la Amazonía, exacto. encima te pones a hacer dieta, es Ujú, como, no. Y no ver el problema de fondo u otras cosas que hay detrás. Entonces es como muy loco ver
cómo esto ha viajado y se ha instalado tanto en la mente de la gente al punto de no dejarnos ver en relación al cuerpo, ya cómo tratamos a nuestro cuerpo y las consecuencias de eso, ¿no? Ujú. Ujú. Y a ver, un poco siguiendo, o sea, entonces, claramente, porque una de las preguntas que quería tocar era cómo se relaciona inicialmente tus estudios de antropología Ujú. con todo este Sí, tema de los cuerpos, pero primero. ahora ya sé que en verdad primero vino, o sea, o sea, si hablamos de la bitácora y tus estudios, pues primero vinieron tus estudios y luego la bitácora, pues, ¿no? En el 2019. Pero si haces retrospectiva, Claro. ¿cómo te nace estudiar antropología? ¿Tú crees que esto de alguna manera de repente inconsciente ha podido influenciar en tu decisión de estudiar antropología en ese momento? La razón por la cual yo estudio antropología es porque yo amo viajar y amo leer. Ujú, Y la antropología es como lo mejor de ambos mundos, ¿no? Donde ujú. lees mientras viajas, viajas mientras lees. Entonces es una cosa así. Este, pero y además porque yo siempre he sido una persona muy curiosa, como Ujú, muy curiosa, ¿no? O sea, como mi pregunta favorita es ¿por qué? ¿No? ujú, Como ¿por qué? ¿Pero por qué? No siempre hay un por qué. Entonces, de verdad que yo creo que también elijo la antropología y me gusta viajar y todo eso porque me gusta saber que el mundo es diverso. O ujú. sea, Claro. me gusta saber que la gente es diferente. Y yo siempre lo he sabido porque como cuando uno lee de chiquito, igual encuentras cosas y dices, ¿qué? ¿Esto existe? Y no sé qué. Mm, Y lo aprendes o lo internalizas antes o más que otras personas, ¿no? Entonces, eso viene igual de un privilegio, ¿no? Yo he tenido el privilegio de tener una familia que me ha podido, a pesar de que han tenido sus carencias, igual me han podido dar todo lo que he necesitado, ¿no? E incluso ujú, más, ¿no? Y ya, pues, ¿no? También el factor curiosidad, ¿no? ujú, Entonces, creo que la antropología para mí también era fascinante porque me permitía ver esta diferencia, ¿no? Como como este grupo de personas piensa así, que es totalmente diferente a como este tipo de personas piensan, ¿no? Entonces tú desde la antropología te encuentras que la valoración por el cuerpo es cultural también, ¿no? Entonces hay comunidades donde un cuerpo más gordo es ujú, más bello ante los ojos de la gente que en otros lados, ¿no? ujú, Y te explican por qué. También te permite ver que es temporal, ¿no? La mirada ujú, del cuerpo. ujú, Y nadie sabe a qué vamos a evolucionar, ¿no? O sea, a qué vamos a ir, ujú. ser el ideal de belleza en el futuro, ¿no? Nadie sabe. La antropología igual tendrá los registros. Claro, lo que tú dices y algo que no, de repente Claro, no nos damos cuenta es algo temporal finalmente, ¿no? Y finalmente también nuestros cuerpos claro, como al mismo tiempo cambian con el tiempo. Entonces uno no puede pretender el cuerpo que teníamos cuando teníamos 15 o 25 y así, imagínate, hasta los 85, etcétera, ¿no? Creo que, creo que sobre todo las mujeres, yo creo, somos muy duras al vernos al espejo, no solamente entre nosotras, sino también o sobre claro, todo con nosotras ¿no? mismas, ¿no? Pues, sí, o sea, el sistema es duro sobre todo con nosotras, ¿no? O sea, eh, el sistema en el que vivimos nosotras, o sea, hay muchos sistemas igual sociales, ¿no? Pero el que nosotras conocemos Ujú, es duro con las mujeres porque le exigen mucho a las mujeres en términos estéticos. Ahora es mucho más fácil decir, pucha, no me quiero arrugar, me opero la cara. ujú, O sea, eso en 1700 no lo podías hacer, pues, ¿no? O sea, ujú, te echabas polvos y cosas, ¿no? Pero no ibas y te jalabas la cara, ¿no? ajá, Entonces, eso es algo que ha cambiado, ¿no? Las intervenciones estéticas definitivamente traen algo a la mesa, ¿no? Que es como, mm, ok, ahora de verdad puedes intervenirte físicamente para no envejecer. La vez pasada estaba leyendo, ay, no me acuerdo en dónde fue, pero ay, que me dio mucha cólera
hacerle un pantallazo porque era algo así como que estaban lanzando dentro de la medicina, y eso me dejó así como que no, esto debe ser un fake news, pero igual, la idea de que el envejecer era una enfermedad, ¿no? Y que la vejez se iba a poder combatir en el futuro. Y es como, o sea, el envejecimiento, es eso tan natural, básico, que sea enfocado como algo tan negativo, como que lo vamos a combatir. Lo natural es que la gente nace, crece y se Sí, muere. O sea, todo el mundo va a pasar por ese exacto. proceso, ¿no? Y en el proceso envejece, ¿no? Y es como lo que ha pasado durante mucho tiempo. Ujú. Entonces yo creo que la violencia estética pues es súper fuerte y se enfoca más en las mujeres porque somos las que más nos operamos, las que podemos caer más en estas cirugías riesgosas o mucho, es duro. Ujú. Pero regresando ya al tema, claro, el tema de la antropología, claro, viene antes, pero está un poco ligada y yo me imagino que también tus estudios de antropología te han ayudado a ver las cosas de manera ya, o sea, no diferente, pero pues a complementar un poco lo que has percibido, lo que has sentido, lo que has experimentado también, ¿no? Complementarlo con el conocimiento de tus estudios. Pero ya cuando llegas a tu maestría en género, Ujú, ¿cómo es que esto complementa también lo que vienes o venías ujú, viviendo, sintiendo, experimentando? ujú. Por ejemplo, en la maestría de género me doy cuenta que mi odio por mí misma es muy de las mujeres en general. Ujú, La maestría a mí me enseña eso, ¿no? Empiezo a leer autoras que ya había leído en antropología, pero como que ya las leo más, ¿no? Como a Simone de Beauvoir o Judith Butler, Rita Segato, porque además lo bueno de San Marcos es que te da mucho de estos autores latinoamericanos también, no se ujú, quedan tanto en lo gringo, ¿no? ujú, Leo a Rita Segato, ahí más, ¿no? Leo, o sea, empiezo a leer a estas autoras que además me jalan a otras y también por mi círculo o gente con la que en ese momento yo conversaba, llego a María Galindo, por ejemplo, la boliviana, ¿no? Y y me empiezo a dar cuenta que el tema del odio por el cuerpo es muy, muy nuestro y que además, más bien el reivindicar el cuerpo, o sea, el reivindicar tu cuerpo, quién eres, era visto de manera activista también, ¿no? O era una manera de contestarle a este sistema que te dice ujú, constantemente como, ódiate, así ujú, está mal, tu cuerpo es feo, tienes que ser así, tienes que pensar así, ¿no? Entonces como que me doy cuenta por mis lecturas, por lo que voy encontrando, ¿no? Que el cuerpo ha sido un campo de batalla para las mujeres también, ujú, ¿no? Por muchas razones, entre ellas lo estético, ¿no? Entonces, la expresión estética. ujú, Y ahí salgo de la maestría como digo, ya, igual no, todavía como te digo, ahí no, yo no había entrado al tema de lo que veo ahora en el blog, pero ujú, me quedé con esa idea rondando en mi cabeza, ¿no? Salí como, mira, ¿no? Y eso se asienta después también en el blog, ¿no? ujú. Ujú, Porque sí recuerdo, y no sé si es algo que quieres tocar, si me dices que no, pues no, que en el blog pusiste en algún ujú. momento, no puedo saber cuándo, que también para ti estaba relacionado a un tema de salud, me Claro, parece, claro. ¿no? No sé si Ujú. era creo que con tu espalda, no me acuerdo exactamente bien, y que te decían, no, que eras por tu peso, pero en realidad, o sea, como que estaba relacionado con un tema. ¿Quieres ahondar en eso? ¿Quisieras o en verdad no tanto? Sí, claro, o sea, es que lo que pasa es que fueron varias cosas que tuvieron como una cerecita en el pastel, que fue eso último de mi columna, ¿no? O sea, a Ujú, mí, por muchos años, yo siempre he sido una mujer grande, una niña grande, no tan grande, pero igual era grande para la edad y el promedio de niñas peruanas. ujú, Adolescente grande también, no era la típica chica adolescente flaquita que iba a la marca de teenagers y encontraba ropa, no, yo no encontraba ropa ahí, ¿no? ujú, Este, entonces,
entre las cosas que a mí me pasaban por mi cuerpo y que yo no me daba cuenta, estaba el tema de los diagnósticos. Y a mí, por ejemplo, el año 2016-2017, Ujú, yo subí mucho de peso, ya. Me imagino, bueno, ahora entiendo un poco más por qué, pero es que en realidad mi cuerpo siempre fluctúa, es como está ujú, arriba, está abajo, está arriba, está abajo, ¿no? Pero en esta época subí mucho de peso y me iba a la ginecóloga porque además tenía un problema con mi menstruación, ¿no? ujú, Y ella me decía que yo tenía el ovario poliquístico y que eso era por mi peso y que yo tenía que perder peso para que ya no tenga problemas con mi regla, pero me recetó pastillas anticonceptivas como 4 años seguidos, casi sin ujú, descanso, ¿no? ujú, Entonces yo tomaba estas pastillas que además ahora entiendo pues que no me hacían bien porque no sé, me descomputaron, ¿no? Y no perdía peso, ¿no? Y seguía teniendo ovario poliquístico. ujú, Y llega un momento en donde esta doctora me dice, bueno, te voy a recetar metformina, ujú, ujú. ¿no? Y la metformina es una medicina que se le da solamente a la gente que ya es diabética. Y eso yo no sabía. Ujú, Entonces yo empecé a tomar metformina y luego me enteré, igual yo respeté los plazos, ¿no? Ella me dijo creo que 3, 4 meses, no tomé ujú, más, pero otra gente, luego me enteré que había mujeres gordas o con sobrepeso que las tomaban porque decían que eso te hacía bajar de peso. Una locura, ¿no? ujú, Luego, porque también después alguien me dijo que si eso es para diabéticos, que lo esté tomando el no diabético era fatal, ¿no? ujú, Y yo me quedé así como que, bueno, felizmente que nada más fue eso, ¿no? Pero cuando terminé esto, yo bajé de peso otra vez porque decía, no, que estoy muy subida de peso. Yo todavía pensaba como antes, ¿no? Y bajé de peso y me di cuenta del cambio del trato. O sea, cuando yo estaba subida de peso, todo el mundo me decía que iba a morir y que cómo era posible, que era muy joven para estar así de gorda. Bajé de peso y yo, hoy, ¿qué tal logro? ¿No? Y ya, yo me di cuenta también como eso a nivel psicológico, ujú, pero además me di cuenta que mi menstruación no mejoraba. ujú, Entonces yo empecé a decir, pero entonces no era el peso, pues, ¿no? Y luego me voy un día a un ginecólogo y me hace el mismo estudio y me dice, esto no es un quiste, esto no es un ovario poliquístico, esto es un ovario normal, con los quistes que muchas mujeres tienen y normal. ujú, Y yo me quedé sorprendida y además me fui ya a una terapia holística porque estaba en otra etapa ya tratando de salir pues de mi periodo complicado. Y después de un tratamiento, mi regla se reguló y hasta ahorita no tengo ningún problema con mi regla. Por más que he ujú, subido y bajado de peso otra vez, no tengo ujú. ningún problema con mi regla. Eh, lo psicológico también me ha ayudado mucho, entonces al final mi peso no era, o sea, Ujú, era otras cosas, ¿no? ujú, Pero el fantasma vino otra vez el año pasado porque me dolían mucho las piernas y de pronto ya no podía caminar y me dolía muchísimo la espalda y yo no entendía qué pasaba. ujú, Y la verdad es que yo siempre había tenido un dolorcillo en la columna, pero era un dolorcillo, era como una hincadita, que por ujú. ejemplo cuando yo corría me dolía. Entonces yo le decía a mi papá, papá, no puedo correr, me duele. Y mi papá es Ujú. maratonista. Ya, ya. Entonces mi papá, no, tienes que correr, que tienes que... Yo, pero es que me duele la espalda. Le decía. Ujú, Y mi papá me decía, es que estás gorda, pues si corres, vas a perder peso, ujú, y si pierdes peso ya no te va a doler. La corría, aunque me dolía, ¿no? Me iba al ujú, gimnasio, me dolía, pero igual lo hacía porque te dicen, ah, si te dueles porque lo estás haciendo bien, ¿no? ujú. Entonces, además yo cargaba mucho peso, porque como era la más grande de muchos ambientes, era como, yo me encargaba siempre de lo más pesado físicamente, que luego eso Ujú, también se trasladó psíquicamente, ¿no? Pero eso es otro ujú, cuento. Entonces, como yo también soy antropóloga, como te cuento, yo me iba a mis viajes de campo y me cargaba mochilas de 30 kilos en la espalda, caminaba, me subía, bajaba, un desastre, viajes ujú. largos. Y me pasó factura, ¿no? Entonces, Claro. cuando el doctor me revisa el año pasado, porque por primera vez en mi vida fui a un traumatólogo,
me dijo, mira, me hizo caminar y me dijo, tú tienes pie plano, me dice. Lo que tú tienes es un pie plano muy maltratado, o sea, que durante muchos años no lo has visto, entonces eso te ha generado un desgaste. No me dijo que era un tema biotécnico, actividades y cosas que has hecho cuando no debías hacerla, como era correr, cargar peso y todo lo que me decían que haga para perder Claro. peso o porque era grande y lo podía hacer, ¿no? Ujú. Y me dijo, bueno, horrible porque ahora tengo una hernia de manga grande y me duele y me cuesta hacer cosas, ¿no? Pero que tengo que tratar, pues, ¿no? Con terapia física y todo, ¿no? Claro. Felizmente nunca dejé el psicólogo, ¿no? Pero, por ejemplo, esas cosas me pasan a mí y me le pasan más a gente más gorda, ¿no? Que hay testimonios de gente que incluso se les ha pasado diagnosticarles cáncer por enfocarse en el peso, ¿no? Ay, no O te sea, creo. como que les decían que era obesidad y de pronto era ya cáncer terminal, o sea, era una cosa Mm, así inaudita, ¿no? Entonces yo tengo suerte, sí. finalmente es una hernia, Ujú, finalmente era un ovario poliquístico, ¿no? Entre comillas, genera nada eso, pero otras mujeres puede ujú. ser mortal, ¿no? Sí, Esta gordofobia médica. Ujú. eso, ¿no? Porque también, si no es el peso, es como que el go-to de algunos médicos, ¿no? Ah, o es el peso o no es estrés, entonces, o tienes que calmarte o cosas así, ¿no? Y lo que también o sea, una de las preguntas que tenía era, porque tú has comentado que trabajas hasta ahora y con el temas amazónicos, y me habías Ujú, comentado que habías experimentado con ayahuasca y que ujú, esto también de alguna manera había como, te había abierto de alguna forma a indagar más en el tema de cuerpos, no, o si no cuenta tu ujú. experiencia con el Bien. ayahuasca y cómo esto se relaciona, ¿no? Claro, o sea, yo creo que igual yo personalmente me considero una persona, como te digo, muy privilegiada por muchas razones. Y entre esas es como que la posibilidad que he tenido de acercarme a la ayahuasca, ¿no? O sea, mi trabajo me ha llevado finalmente a poder conocer la planta, ¿no? A la madre ayahuasca. Entonces, yo comencé a tomar el 2013, pero la primera vez que lo tomé, mira, la planta me mostró algo sobre el tema. Ujú. Me mostró, es difícil explicar aquí ¿no? en qué consiste una visión de ayahuasca, pero me mostró algo sobre el tema. La segunda vez que lo hice ese mismo año, 2014 fue, perdón, me volvió a mostrar un mensaje sobre el tema, Ujú. pero yo lo ignoraba o lo veía como, no sé, como una curiosidad, como algo raro, como cuando sueñas con algo raro y lo cuentas, Ajá. pero te parece raro, pero no ves el significado, ¿no? Entonces yo sí lo Ujú. contaba así raro. Pero después, cuando yo ya empecé con mi proceso de terapia psicológica y ya iba, más bien lo que yo vi cobró sentido y además volví a tomar y la planta apuntaba mucho al tema de la aceptación corporal. ¿No? Iba Ujú. mucho como tienes que hacer, como que el, como que la planta trabajaba en mí mucho el tema no sé, del amor propio, es que ya no quiero utilizar ese concepto porque siento Ujú. que está más manoseadazo el amor propio, pero trabajaba mucho en mí el tema de acéptate y confía en ti, ¿no? O sea, Ujú. esto eres tú, no es nada malo, ¿no? Mírate, estás bien, ¿no? Sea Ujú. agradecida, ¿no? Que puedes dar dos pasos, ¿no? O sea, como Ujú. que que todo está yendo bien y confía en lo que eres, ¿no? O sea, eso es como lo que después la planta trabajó mucho en mí, mostrándome muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido me ayudó mucho, 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 mucho. Y me sigue ayudando, ¿no? Porque, bueno, todavía a veces hago tomas, ¿no? Que hace mucho que ya no, pero igual. Este, yo por eso considero que a mí la ayahuasca me ha ayudado mucho,
¿no? Ujú, Para este proceso de entender quién soy, ¿no? Y ujú. aceptar eso. Ujú, Y, o sea, porque dices que la primera toma, tu primera toma fue en el 2014. ¿Cómo así? ujú. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que pasa es que yo trabajaba ahí en Loreto, o sea, yo ya Mm, trabajaba allá y me ofrecieron y yo dije, wow, porque yo ya había escuchado pues todo, ¿no? Lo de la ayahuasca y que voy a ver cosas locas, así, no sé. ajá, Y sí vi cosas, pero no como que, wow, que me da su madre, ¿no? O sea, pero creo que es porque a veces depende mucho pues cómo vas, cómo ujú, llegas, ¿no? Esto, y en esa primera vez tomé poquito y todo, ¿no? No tomé mucho, pero fue suficiente para ver este primer mensaje que tenía que ver con mi cuerpo, pero en ese ujú, momento yo no me di cuenta, ¿no? Dije, ujú, ay, mira qué loca esta visión. Qué bonito, me emocionó mucho esa primera toma, todo, pero recién después, ¿no? La última vez que he tomado, incluso he vuelto a ese primer viaje y he dicho, wow, ya te entendí, ¿no? O sea, como por fin ya, entiendo lo que me quisiste mostrar aquí, ¿no? ujú, Lo mismo me pasó con mi segunda toma, ¿no? Que fue un mensaje muy claro, pero que yo en ese momento no entendí. Y ahora digo, ujú, lo entiendo totalmente, tiene que ver conmigo misma y cómo yo miro mi cuerpo, ¿no? Yo lo miraba ujú, como un demonio, lo miraba como un monstruo y no era eso, mi cuerpo no era nada de eso, ¿no? Y ujú. tenía que matar esa imagen mía que tenía de mí, ¿no? Entonces, ese segundo trip fue a eso y otras cosas, ¿no? Y una cosa que, o sea, porque hice preguntitas en el, en la cuenta, y una Ujú, cosa que hay como, de alguna manera han preguntado un par de personas, o algunas personas, pero de diferente manera, pero finalmente el punto es el siguiente, ¿no? Que no sé si se puede responder, pero a ver, te la suelto. ujú, Este, tú, o sea, ¿cómo uno puede llegar ujú, a tener esta aceptación con el cuerpo? O sea, es un tema de tiempo, es un tema de trabajo, es un tema de edad. ujú. Yo sé que no hay, claramente no hay una regla, finalmente es o sea, yo creo, ¿no? Es la experiencia de cada uno. En tu camino personal, ¿cómo crees que ha sido este proceso de aceptar? O sea, que esto es, pues, y esto es Ujú. lo que es mío y por lo tanto está bien. Pucha, mira, yo he conocido gente más joven que yo, mucho más joven que yo, y con una confianza en sí misma o aceptación por lo que es increíble, o al menos es lo que se ve, ¿no? Porque uno Ujú, tampoco sabe nunca, claro. ¿no? Pero a su edad yo era pues nada, o sea, si yo podía ponerme una bolsa encima para que nadie me vea el cuerpo, lo ponía, ¿no? Este, pero creo que va mucho por el tema de, o sea, es un trabajo duro Ujú, y no es que siempre vaya cuesta arriba. ujú, ujú, Hay días donde sí te pasa y me ha pasado ya siendo activista y todo, tener días donde digo, puta madre, realmente hoy día odio mi panza, ujú, la odio mi panza, o sea, no me gusta mi panza. Sé que me ha pasado, ¿no? Y ujú, sé que me seguirá pasando porque yo sé que voy a seguir cambiando, ¿no? Y mi ujú, cuerpo va a cambiar y me va a tocar aceptarlo en cada etapa de mi vida. Es un proceso súper duro, ¿no? No es fácil, pero creo que es súper gratificante, ¿no? Porque al final del día estás contigo misma, no tienes que ocultar nada de nadie, ni siquiera de ti misma. O sea, es como que no tienes que ocultar nada, o sea, puedes estar calata, comiendo tu helado, viendo tu claro. Netflix, ¿no? Con tu panza al aire y no pasa nada. Entonces, eso me parece como sin ningún prejuicio, ni ningún odio hacia ti, ¿no? Entonces, creo que por ese lado es como gratificante, pero es un camino difícil, ¿no? Ujú, Largo, probablemente para algunos, ¿no? ujú, Y también es más largo mientras más discriminado haya sido tu cuerpo, ¿no? Porque claro. yo Ujú, hablo de mí, ujú, que dentro de todo soy una persona que no sufre tanta discriminación como otras, ¿no? Que por ejemplo
Gabriela Contreras de Fe Editorial denomina gordos mayores, ¿no? Como ella divide gordos mayores de gordos menores. Los gordos mayores son aquellos pues que ya se les complica sentarse en un avión o sentarse en cualquier restaurante, ¿no? O si para mí es difícil encontrar ropa, para ellos es muchísimo más difícil, ¿no? Entonces, claro, pues si eres alguien, igual me imagino más como menos o más pegado a lo hegemónico, por así decirlo, es más fácil también. Pero si eres una persona con ese cuerpo, es mucho más difícil, ¿no? Y probablemente imposible porque has sido objeto de discriminación y burla toda tu vida o de manera como muy cruel. Obviamente vas a querer salir de ahí antes de aceptarte y seguir en eso, ¿no? Pero hay gente que lo hace, ¿eh? O sea, hay mucha gente en Instagram también, gordas, gordas, gordas mayores, que nada, igual, o sea, lo aceptan y lo abrazan y viven felices, bueno, al menos es lo que se ve, ¿no? Con eso, ¿no? Claro. Y ya, eso me parece a mí súper, bacán también, ¿no? Pero no es el camino fácil, ojo, no es el camino más fácil. No, no digo que sea fácil. Y un poco para cerrar, porque ya sé que seguramente tienes otras cosas que hacer. Quería tipo ver si querías de alguna forma revisar conceptos también, lo que habíamos conversado, ¿te acuerdas? O sea, porque sí me habías hecho el hincapié que querías un poco diferenciar lo que es gordofobia de violencia estética, y no sé si consideras que otros conceptos deberíamos como que diferenciar. Yo creo que esos son los básicos porque es lo que la gente suele confundir, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy común y es algo que se habla dentro del activismo gordo, ¿no? Que una gorda dice, oye, a mí me pasó esto y una flaca dice, ay, pero a mí también. Y es como, no, ¿no? Claro. La violencia estética es algo que atraviesa a todas, a todos, ¿no? A todes. Sobre todo ahora hemos visto pues a las mujeres de una manera mucho más cruel, ¿no? Tiene que ver con cualquier cosa que se salga de lo hegemónico, no tener pelo, ¿no? O empezar a envejecer, pero la gordofobia se enfoca en los cuerpos gordos, ¿no? O sea, es una discriminación a los cuerpos gordos, ¿no? Entonces, no, o sea, está bien, se puede exigir a una mujer delgada y a una mujer gorda lo mismo, pero la manera en que se va a exigir y la manera en que se va a sentir va a ser diferenciada, porque el cuerpo delgado es mucho más aceptado que el gordo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede que haya una norma estética para ambas, pero como la persona gorda está más alejada de esa norma estética, le van a pasar cosas peores que no va a experimentar la persona delgada. Entonces, eso es el privilegio delgado, que a veces tampoco se ve, ¿no? Entonces, la persona gorda va a sufrir malos diagnósticos, va a tener problemas probablemente de socialización, ¿no? Va a desarrollar probablemente más problemas, pues, no sé, depresión, este tipo de cosas, ¿no? Por el bullying que se ejerce, ¿no? Que no va a experimentar, por más que haya una misma presión y hayan otro tipo de problemas, pero no lo va a experimentar la persona con el cuerpo más delgado. Al menos desde lo médico no siempre, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Porque a veces, está bien, yo sé que hay gente que es como, yo también padezco gordofobia. No, o sea, lo que tú sufres es violencia estética, gordofobia, experimenta una persona gorda, ¿no? Y ahí viene también, o ejerce una persona contra una persona gorda, ¿no? Porque si no, igual ejerces violencia estética, ¿no? La violencia estética es exigir algo a todas las personas, ¿no? Pero la gordofobia se enfoca en la persona gorda, ¿no? Como porque odio tu cuerpo gordo o no me gusta o me hace sentir inseguro, lo ataco, ¿no? O ataco todo lo que sea relacionado a eso, ¿no? Entonces, tiene que ver pues con este odio en lo que no cabe, literal, ¿no? Es en la norma, en lo que se espera de las mujeres, sobre todo, ¿no? En términos estéticos. O sea, se podría decir, pregunto, que la violencia estética es algo que atraviesa
a muchos cuerpos, Ajá, ¿no? claro. Ujú, Pero, claro, la gordofobia es algo específicamente de cuerpos pues, gordos. ujú. Igual la gordofobia responde a esta violencia estética, o sea, es Claro, parte de, ¿no? Pero claro, es claro. algo más centrado, ¿no? Más Ujú. específico, claro. Ajá, sí. Ya. Solamente recordar, creo yo, que mucha teoría o teoría interesante que se ha hecho sobre el tema de la gordofobia es desde los estudios afro-norteamericanos, ¿no? O sea, hay un libro que es Fearing the Black Body y que explica un poco los orígenes racistas de la gordofobia, ¿no? Como Ujú, el rechazo al cuerpo de las mujeres que venían de África, que eran grandes, ¿no? ujú, Eso va lejano de la idea de la mujer blanca, delgada, ¿no? Como no sé qué. ujú. Entonces, creo que es importante siempre resaltar eso, ¿no? Porque cada vez que hablamos de teorías y de cosas, dejamos muchas veces atrás, ¿no? A las personas que ayudan a entender todo esto, ¿no? ¿Cómo ves a futuro tu vida, tus estudios, tu carrera y cómo quieres Ujú. que esto se relacione con tu tema principal? Creo que yo ahorita busco meterme un poco más a los temas que hago desde el activismo, porque me he dado cuenta que me siento, o sea, creo que todo el mundo tiene procesos, ¿no? O Ujú, sea, hay gente que, no sé, de pronto cambia de carrera a cierta edad, ¿no? ujú, ujú, Otros de trabajo, ¿no? Yo estoy buscando un poco migrar de los temas, yo he estado muy metida en temas de Amazonía y ahora quiero migrar un poco a estos temas. Entonces, nada, me veo investigando un poco más sobre eso, ¿no? Ojalá en algún momento tenga la oportunidad de poder investigar, ¿no? Con más tranquilidad, más recursos, con esto, como te digo, ¿no? Me encantaría dirigir un proyecto, ¿no? Como ya tengo experiencia en el Estado, como que entiendo más o menos, ¿no? Como de gestiones de estas cosas, ¿no? No sé, me encantaría poder llevar proyectos relacionados a, no necesariamente gordofobia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay muy poco, por no decir nada, ujú, en términos de qué pasa con la gente que sufre de TCAs, que el ajá, MINSA tiene algún plan para estas personas, ujú, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con estas cosas, ¿no? ujú, Y que veo que aquí en el Perú, pues no, todavía no hay ningún tipo de bulla ni nada al respecto, ¿no? Entonces, ojalá que en el futuro me vean más, me vean y me vea yo más en estos temas que en los que abordo ahorita, ¿no? Que siento que ya estamos cumpliendo un ciclo, ¿no? Como que ujú, yo no sé, tal vez en algún punto lo amazónico y lo del cuerpo se terminen cruzando en mi vida, para mí ajá, sería el trabajo ideal, mi sueño dorado. ujú, Todavía no se me ocurre muy bien cómo, si va a ser una propuesta o yo lo puedo proponer, ujú, pero definitivamente, igual en Amazonía, se habla mucho del cuerpo, ¿no? Porque la relación de la población amazónica o de las culturas amazónicas con el cuerpo es muy particular y es muy interesante, es muy rica, es diferente a la relación que tenemos nosotros con nuestros cuerpos, ujú, pero me refiero a enfocarlo más en lo que yo veo, ¿no? Que es ujú. como diversidad corporal y todo esto, ¿no? Exacto. Sí. Oye, muchas gracias, de verdad, te agradezco Gracias a mucho. ti, de verdad. Muchas gracias Bravo. por participar y por querer participar y por darte el tiempo.